El enunciado dice lo siguiente: un mol de monóxido de carbono se comprime adiabáticamente en una sola etapa con una presión constante de oposición igual a 20,6645 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Inicialmente el gas se encuentra a 86 grados Fahrenheit y 1,01325 bar de presión. Determinar, inciso A, el trabajo, inciso B, el calor, inciso C, la variación de energía interna y, inciso D, la variación de entalpía. La interpretación del ejercicio vendría a ser lo siguiente. En un estado inicial tenemos un mol de monóxido de carbono a esta presión. A este estado 1 le realizamos una compresión adiabática de una sola etapa bajo una presión de oposición constante de 20 atmósferas. ¿Cómo sería esto? Al estado 1 le estamos ejerciendo una presión constante. Vamos empujando hasta que en algún momento debe parar. ¿En qué momento para? Cuando la presión externa, es decir, la presión de oposición, se iguala a la presión interna. Cuando ambos se igualan, ya no puede comprimir más, porque es su misma presión. Entonces, bajo esta condición de equilibrio, este vendría a ser el estado final y la presión de oposición tendría que ser la presión final. Para esta compresión nos pide hallar el trabajo, calor, variación de energía interna y variación de entalpía. Partiríamos de lo que sería la primera ley de la termodinámica, que sería delta U es calor menos trabajo. Pero conocemos que, por ser un proceso adiabático, el calor es cero. Entonces, como el calor era un dato que nos pedía, esta ya vendría a ser una respuesta. Calor igual a 0. Si hacemos el desarrollo de esta ecuación, con lo que nos queda sería que variación de energía interna es igual a menos el trabajo. Pero el trabajo, por definición, es presión por diferencial de volumen. En este caso en particular, como es un trabajo de un proceso irreversible por realizarse en una sola etapa, la definición de trabajo es presión de oposición por diferencial de volumen. Antes de que pasemos a integral, ¿la presión de oposición depende del volumen? Por supuesto que no, porque hemos aplicado una presión de oposición constante de modo tal que comprimimos hasta el punto en el cual la presión interna es igual a la presión de oposición. Entonces, en este punto se disminuye el volumen y se llega a un volumen final. Este volumen final simplemente sería el volumen al cual se cumple que la presión interna se iguala a la presión de oposición. Pero no ha variado uno con otro, que sería el caso del proceso reversible. En ese, sí, la presión depende del volumen. ¿Por qué? Porque no se hace bajo una presión de oposición constante. Se hace bajo un aumento de presión. Aumentas la presión, disminuyes el volumen. Aumentas la presión, disminuyes el volumen. Entonces, cada par hace que una variación de presión haga otra variación de volumen. Entonces, el volumen depende de la variación de presión. Pero en este caso, no se ha hecho eso. Se ha hecho solo una. Y de paso constante. Por eso saldría de la ecuación. Entonces, esto sería presión de oposición fuera, el integral quedaría aquí, sería simplemente delta de volumen, volumen final menos volumen inicial, menos presión de oposición, volumen final menos volumen inicial. Si hacemos el desarrollo de este volumen por la ecuación de estado, ¿qué vendría a ser? Menos presión de oposición por volumen final, tendría que ser NR temperatura final sobre presión final, pero la presión final es la presión de oposición. Menos volumen inicial, lo mismo, NR temperatura inicial sobre presión inicial. Ahora, de esta ecuación nos falta conocer temperatura final. No podríamos hacer nada más, pero por la definición de variación de energía interna, esto es igual a NCB por delta T. Entonces aquí también ya tenemos temperatura final. Ahora, CB no nos da el ejercicio, pero al ser monóxido de carbono, se puede asumir que es un gas diatómico. Un átomo, dos átomos diatómico.
El Cb para un gas diatómico tiene el valor de 5 medios de R. Si reemplazamos todo esto, ¿qué nos quedaría en la ecuación? N por Cb, 5 medios de R. Por delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Esto es igual. Vamos a factorizar NR y vamos a entrar a multiplicar presión de posición, que sería NR por presión de posición con presión de posición se me va y solo me quedaría temperatura final menos presión de posición, no se va con nada, entonces presión de posición sobre presión inicial por temperatura inicial. De esta ecuación se me puede ir N y R, de tal modo que mi única incógnita en la ecuación sería temperatura final, ¿verdad? Hallando temperatura final, puedo volver a esta ecuación y ya tendría todo para hallar variación de energía interna. Teniendo esto, puedo hallar trabajo. Y eso sería todo. Directamente con datos, como vendría a ser 5 medios por temperatura final es lo que queremos hallar, menos temperatura inicial en Kelvin es 303. Esto es igual a menos temperatura final es lo que queremos hallar, menos presión de posición es 20, presión inicial es 1, por la temperatura inicial que es 303. De este modo, la temperatura final debería ser 1947,86 Kelvin. Habiendo hallado temperatura final, variación de energía interna sería NCB por delta T. N es 1 mol, Cb 5 medios de R, R 8,314. Delta T, temperatura final, 1947,86 menos temperatura inicial, 303. De este modo, delta U sale 19,34 kilojoules. Teniendo delta U y entrando a esta ecuación, podemos hallar el trabajo. Este menos pasa al otro lado y mi trabajo saldría esto mismo negativo. Menos 19,34 kilojoules. Lo único que me falta hallar es el delta H. Por definición es NCP por delta T. Con datos vendría a ser 1 por 7 medios de 8,314 por temperatura final 1947,86 menos temperatura inicial 303. Delta H vendrá a salir 47,86 y con eso concluimos el ejercicio.